Estamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo fue aprobada en la Asamblea Nacional con 117 votos a favor. Pachacutic y Construye fueron las únicas bancadas que votaron en contra o se abstuvieron. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con la abogada Ana Galarza, asambleísta por el movimiento Construye, para hablar sobre esta aprobación de la ley económica urgente y por qué se abstuvo. Le consultamos enseguida. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a este espacio. Soy la abogada Ana Galarza, asambleísta por la bancada de Construye, lista 25. Así la presentamos. Abogada, ¿cuál fue la razón para abstenerse en esta votación? Aparentemente había un consenso general en esta necesidad de una ley para cambiar un poco las reglas y lograr recaudación, ha dicho el gobierno. Bueno, el proyecto de ley económico urgente no tuvo mi voto total en contra, primero porque nuestra bancada es una bancada democrática en la que respetan la diversidad de criterios que existe al interior y por eso es que tenemos libertad de votar según consideremos. En la mesa de la Comisión Permanente Especializada que se trató el proyecto de ley económico urgente, yo presenté varias observaciones y la gran mayoría de mis observaciones fue acogida, por eso es que yo no podía votar en contra. Sin embargo, de ello, en la ley, en una transitoria, se aprobó hoy, no con mi voto desde luego, que el Estado no se ve en la obligación de ponerse al día con la deuda que tiene con el IES. Eso evidentemente pone en grave riesgo el Fondo de Pensiones Jubilares, porque no nos olvidemos que el mayor tenedor de bonos soberanos del Estado ecuatoriano es el IES. Y con la ley, como se aprobó hoy, lo que permitieron es que el Estado ecuatoriano se haga el loco con la deuda que tiene con el IES. Entonces yo no puedo, por el simple hecho de que acogieron mis observaciones, votar a favor de que el Estado no pague recursos que no son públicos, sino son de los jubilados, que son de los afiliados. Pero muy seguramente son recursos que no los tiene. Por eso fue mi voto abstentivo. Muy seguramente son recursos que no los tiene. Bueno, aquí hay que entender que si no tienen dinero para pedir prestado, y sobre todo a un sector que no es un sector público, estamos hablando que los trabajadores son los que pagan mensualmente para poder tener una jubilación digna. El Estado ecuatoriano no puede decir, denme dinero de los afiliados, yo les pagaré, y después decir, no tengo plata, no les voy a pagar. Eso no está bien. No puede ser que el IES siempre sea el chanchito, la caja chica, donde meten la mano siempre que se farrean la plata, porque si ahora le falta plata al Estado ecuatoriano es por la irresponsabilidad de la clase política, que no me parece justo que tengan que ser los jubilados los que tengan que pagar ese tema, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que hace unos días el correísmo estaba criticando duramente la ley, que hoy votó a favor. ¿Y saben por qué votó a favor? Porque este jueves se vota en el Pleno de la Asamblea Nacional el que se permita que se vincule al ex vicepresidente Jorge Glass por un tema de peculado en la reconstrucción de Manabí. Y hoy, por ejemplo, pidió licencia el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y le encargó a Viviana Veloz que dirija esa sesión. Votaron justamente el correísmo a favor a cambio de que se permita la impunidad de Jorge Glass desde la Asamblea Nacional en el tema de los delitos que se cometieron en la reconstrucción de Manabí. Entonces, no es que parezca tan buena la ley porque el correísmo votó a favor. No. Los votos a favor del correísmo en la ley económica urgente de hoy fue a cambio de la impunidad de Glass desde la Asamblea Nacional. Esto es a propósito de la autorización. Esto es a propósito de la autorización para el enjuiciamiento. Exacto. Esa autorización que pidió la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia, como es costumbre, solicitó que se permita que se levante la inmunidad supuesta del ex vicepresidente Jorge Glass, cosa que ya no corresponde en este momento porque él ya no es vicepresidente. Entonces, lo que hizo el correísmo es canjear sus votos a cambio de que les entreguen el control de esa sesión
y de esa manera blindar a Jorge Glass y que se genere impunidad en el tema del proceso de delitos que se dieron en la reconstrucción de Manabí, encabezados por el ex vicepresidente Jorge Glass. Por eso el correísmo votó a favor de una ley que han pasado criticando. Esa es la falta de coherencia que tienen en sus votaciones a cambio de la impunidad de los líderes que han cometido delitos en contra del Estado ecuatoriano, de cada uno de los ecuatorianos, ¿no? En mi parte, yo voto a abstención porque no creo que todo lo de la ley sea negativo, porque de hecho están muchas de mis observaciones. Lo del empleo joven, mi observación. Lo que se les dé beneficios a los empleadores que contraten a los ciudadanos alimentantes que tienen pensiones alimenticias para que puedan tener trabajo y no tener que irse presos porque deben pensiones alimenticias, fue mi propuesta. Que la tabla se cambie y que se beneficie desde la contratación de un empleado, porque lo que querían era solamente beneficiar a las grandes empresas, fue mi propuesta, entre otras varias propuestas más. Una cosa que sí sacaron, y también por lo que no estoy de acuerdo, es que yo propuse que también se den beneficios cuando se contrate a personas de 45 años en adelante, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces por el tema de edad no les contratan a las personas adultas, y a esa edad muchas veces tienen familias, tienen hijos que están en colegios, universidades, tienen obligaciones económicas que no pueden cumplir porque no tienen trabajo. Como les excluyen al grupo de 45 años en adelante, van a tener mucha mayor discriminación ahora que hay grandes incentivos para contratar a los jóvenes recién graduados, que es algo con lo que yo también me encuentro de acuerdo. Pero por eso también yo pedía que se incluya a las personas de más de 45 años para que esto no empeore su situación. Con lo que se aprobó hoy en la Asamblea Nacional va a empeorar la situación de las personas de más de 45 años en adelante. ¿Cree usted, asambleísta, en términos de oportunidades de contratación? ¿Cree usted, asambleísta, entonces que hay muy poco de eficiencia económica, de generación de empleo en esta ley y hay mucho más de un pacto político, de un toma y daca, de lo que veremos muy seguramente el próximo jueves en la sesión a las 4 de la tarde? En términos de la votación del correísmo, sí es a cambio de la impunidad de Jorge Glass. No puedo decir que todo lo que está en la ley sea negativo. Hay cosas positivas, pero hay cosas que tenían que haberse tomado en cuenta, como lo que acabo de señalar hace unos pocos minutos, que no lo tomaron en cuenta y que van a afectar a muchas personas de 45 años en adelante que desde luego que merecían tener esa oportunidad de ser considerados en los beneficios de contratación y que tal como se aprobó la ley no tienen. El sector de la agricultura no fue contemplado en lo absoluto, me parece un absurdo, porque con el fenómeno del Niño, ¿qué sector va a ser el más afectado? El de la agricultura. Ya ese sector sacaron, porque sí se propuso que se lo incluyera y no lo incluyeron. Tan poco efectiva o eficiente es esta ley presentada por el presidente Daniel Noboa, que hoy el riesgo país subió más todavía. Por eso es que los organismos multilaterales no le van a prestar recursos al Estado ecuatoriano por este tipo de acciones populistas y poco eficientes. Ahora bien, asambleísta, hay otro de los puntos que se ha discutido en el caso de que no prospere esta idea que tienen para el próximo día jueves a las 4 de la tarde de analizar esta autorización para el enjuiciamiento al ex vicepresidente Jorge Glass, ahora en calidad de huésped, aún no como refugiado en la Embajada de México en Quito. Si no pasa eso, otro de los escenarios que se ha planteado como posibles es negociar, por ejemplo, un salvoconducto para que pueda salir del país. Definitivamente los votos del correísmo a favor de la ley que han pasado criticando como una ley evasora de impuestos, porque otra cosa, se van a seguir beneficiando las empresas más grandes del país, que no es que no tienen dinero para pagar impuestos, es que no han querido pagar impuestos, ¿no? Porque diferente es del ciudadano que no ha tenido los recursos para ponerse al día con el SRI y se le vuelve una bola de nieve. Distinto es eso. Por ejemplo, la empresa bananera Noboa, que es una empresa obviamente de la familia del presidente de la República que va a beneficiarse, que se le van a perdonar decenas de millones de dólares con la venia del correísmo, a cambio de la impunidad de Jorge Glass, de que Jorge Glass no le responda a la justicia. A mí eso no me parece justo, no me parece coherente, y yo no creo que si queremos hablar de seguridad se hagan estos actos de impunidad desde la misma Asamblea Nacional, porque en la Asamblea podemos hacer muchas leyes referentes a seguridad y las estamos haciendo, que se sepa.
Pero si no tenemos una justicia que las aplique y que se pueda sentar precedentes, esas leyes pasan a ser letra muerta. Podemos tener las mejores leyes del planeta Tierra si tenemos jueces corruptos, si tenemos fiscales corruptos, como se reveló en el caso Metástasis, no sacamos nada. Aquí en esta ley se habla de la creación de zonas francas. ¿Ustedes creen que va a haber empresas internacionales que quieran venir a invertir acá en el país cuando nos están vacunando diariamente? Si aquí la gente se está yendo del Ecuador por la inseguridad. Entonces, no caigamos en falsas esperanzas cuando desde la misma Asamblea Nacional se canjean votos a cambio de la impunidad prodelincuencial, si es que hay una bancada legislativa, como es la bancada del correísmo, que está al servicio de la narcodelincuencia, defendiendo a Wilman Terán, lacayo de los narcodelincuentes que los han reclutado para que actúen en servicio de la delincuencia organizada. Queda clara entonces la lectura desde su visión de lo que ha ocurrido con esta aprobación de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, y en cuanto también a este pacto, a este acuerdo entre el gobierno, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Asambleísta Galarza, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Yo les agradezco mucho a ustedes por la invitación a este espacio, decirles que siempre la bancada de Construye va a votar siempre leyendo las letras pequeñitas para que el IES no quiebre, para que no sean los jubilados los que tengan que pagar los platos rotos del mal manejo económico de la clase política. No me parece justo. Las cosas buenas tienen que ser apoyadas y nos han visto votar muchas veces a favor de cosas buenas, pero la ley que se aprobó y a cambio de la impunidad de Jorge Glass, de que se perdonen los impuestos de las empresas de la familia del presidente Daniel Noboa, a cambio de ciertos caramelitos de algunos sectores, no me parece justo que se juegue así con el país. Quedamos pendientes así que de lo cuenten que ocurra con nosotros siempre para lo bueno y para decirles la verdad, también cuenten con nosotros. Que tengan una excelente noche y que sinceramente Dios bendiga a nuestro país. Gracias nuevamente. Ha sido la abogada Ana Galarza, asambleísta por el movimiento Construye, hablando sobre la aprobación de la ley económica urgente por parte de la Asamblea Nacional. Según su lectura, aquí lo que se ha dado es un pago de favores previo a lo que ocurriría el próximo día jueves a las 4 de la tarde, cuando está convocada una sesión cuyo segundo punto del orden del día es el tratamiento de un pedido de autorización para el enjuiciamiento del ex vicepresidente Jorge Glass, hoy prófugo, escondido de momento en la Embajada de México en la ciudad de Quito. Si es que esta aprobación de la ley es o no parte de un pacto, es o no parte de este acuerdo entre el gobierno, el correísmo y el Partido Social Cristiano, pues seguramente lo sabremos en los próximos días con las acciones que se tomen en adelante. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.